Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 21. Sociedad de Almas, parte 3. En una región boscosa a las afueras de los muros del Seireitei, los fuertes vientos golpeaban contra su cabello. Jade brillante como hebras que se enmarañan contra el sudor de su frente. Se había formado un moretón en su pecho, el enrojecimiento se extendía por su estómago. Sobre el resto de su cuerpo había numerosos patrones de mariposas. Neji Tuo del Schwank bajó su lanza de su posición bloqueando su rostro, su cuerpo inmóvil aparte de esta acción. ¿Qué hay de malo, Eco? Yoruichi incitó, derrapando para detenerse en el suelo. Cansado. No muy lejos, Soifon siguió su ejemplo, la agitación en sus ojos clara mientras miraba primero a Nejiel, y luego a Yoruichi. Nel resopló después de escuchar la pregunta de Yoruichi. Apuntó su lanza hacia adelante. Viniendo de un 2 contra modo de compra ONU, no estás en condiciones de juzgar, dijo Nel, tomándose un momento para ajustar su respiración. La situación se había vuelto cada vez más problemática después de la intervención de Yoruichi. Fue simplemente porque sus dos oponentes estaban tan bien coordinados que no tenía sentido a menos que hubieran trabajado juntos antes. Sin embargo, por la furia en los ojos de Soifon, ella y Yoruichi no parecían estar en términos amistosos. Esto es lo que confundió a Nel por el momento. Sin embargo, ella odiaría verse atrapada en un asunto tan irrelevante. El aspecto más importante de la situación era cómo contrarrestar el repentino ataque bidireccional. Primero, ya desconfiaba del propósito de los patrones de mariposas negras que se formaban en todo su cuerpo, y en segundo lugar, tenía que encontrar una manera de lidiar con la velocidad de su enemigo. Los árboles y arbustos circundantes solo hicieron las cosas aún más difíciles, oscureciendo la visibilidad y permitiendo que el enemigo cambie repentinamente de posición utilizando las plantas como trampolín. Se había vuelto problemático cuando tuvo que apuntar su lanza. El área no era adecuada para su estilo de batalla, por lo tanto, solo había una cosa que podía hacer. Sin previo aviso, un cero rosado comenzó a formarse sobre su boca, la presión espiritual que estaba emitiendo una indicación suficiente para Yoruichi y Soifon del poder que poseía dentro de ella. Soifon, Yoruichi asintió con la cabeza hacia el capitán de la segunda división. Soifon chasqueó la lengua, pero entendió lo que implicaba el pasado capitán del cuerpo furtivo. Ella sería una tonta fanfarrona no apta para su posición si no lo hubiera hecho. Rápidamente, Yoruichi y Soifon retrocedieron varios pasos, cada uno lo suficientemente grande como para cruzar decenas de metros. A Nel no le importaron las maniobras evasivas de Soifon y Yoruichi cuando los dos desaparecieron para esconderse entre los árboles. Después de todo, pensó Nel burlonamente, su cero no estaba dirigido a ellos. Con un movimiento rápido, dirigió su ataque hacia el suelo y lo comprimió con aún más energía espiritual antes de liberarlo. ¡Boom! La onda de choque resultante envió una ciruela de ceniza y escombros al aire, y redujo a los alrededores a acres de madera astillada y hojas quemadas. El campo de batalla era ahora una llanura abierta similar al entorno que se libraba dentro de las grandes dunas de Hueco Mundo. Mientras el polvo y la suciedad continuaban viniendo del cielo, Nel observó pasivamente cómo dos pares de manos atravesaban los restos del bosque buscando apalancamiento antes de que el cuerpo principal estallara. Yoruichi y Soifon estaban sucios, sus ropas rasgadas y manchadas de tierra, pero afortunadamente, no sufrieron muchas lesiones aparte de un goteo de sangre que se filtró de un corte en la frente de Soifon. Nel hizo señas a los dos hacia adelante. Antes ya tenían la ventaja en números, y todavía la tenían, pero su ventaja estaba en su fuerza como vasto lorde. Uno o dos buenos golpes deberían ser suficientes para dejar a uno inmóvil para dar un golpe mortal. Ahora que el terreno estaba neutralizado, sus posibilidades de aterrizar dijeron que los golpes habían aumentado. Sin embargo, por alguna razón, los dos no atacaron de inmediato. En cambio, Soifon se mantuvo firme mientras miraba más allá de la espalda de Nel con incredulidad. «Eso es imposible», murmuró Soifon en voz alta. Nel no tuvo que darse la vuelta para saber lo que Soifon estaba mirando.
Después de todo, cuando destruyó los árboles circundantes, la visibilidad había aumentado considerablemente, permitiéndoles a todos ver el estado del Seireitei. Cuando Soifón fue perseguido por primera vez, ya había detenido la lluvia inicial de lanzas que penetraba a través de las defensas del Seireitei e incluso había alertado a los otros capitanes del problema. Esto debería haber sido una contingencia suficiente para permitir que el capitán principal u otros capitanes idearan una medida para evitar la entrada del hueco. Todavía, todos los huecos habían llegado al Seireitei. Desde donde estaban los tres, el humo se elevaba desde el Seireitei detrás de la espalda de Nell a la vista de los otros dos. Shirou lo había hecho, pensó Nell en voz baja para sí misma. Por supuesto, ella no tenía dudas con sus capacidades. Para proteger su propio dominio y seguidores durante tanto tiempo, el hueco estaba seguro de ser todopoderoso por derecho propio. Fue un error por parte de la sociedad de almas provocar a tal individuo. Nell preparó su lanza, sus instintos le decían que el enemigo estaba a punto de desatar su poder en un frenesí. Los ojos de Soifón se entrecerraron peligrosamente, no podía permitirse perder más tiempo con la situación en la que se encontraba el Seireitei. Brevemente, dirigió su atención hacia Yoruichi y no pudo evitar el ataque de ira que casi la abrumó antes. Yoruichi ya había dejado Soifón sin decir una palabra en el pasado, dejando a Soifón para recoger el comando de la segunda división y el cuerpo de sigilo que Yoruichi ya había dejado atrás. El resentimiento debido a ese evento no fue pequeño. Pero por el bien de los Seireitei, Soifón podría poner sus injusticias y rencores pasados en espera hasta que el peligro haya disminuido. Al ver la resolución en los ojos de Soifón, Yoruichi corrió hacia adelante para iniciar el ataque. El sentido de Nell se movió a la sobremarcha. Era incuestionable para ella cuál de las velocidades de su oponente era más rápida. En el transcurso de la interferencia de Yoruichi en la batalla, el que había causado el mayor daño a Nell fue Yoruichi. Los moretones dejados en el cuerpo de Nell eran una indicación suficiente. Soifón, por otro lado, le hizo poco daño, pero por la cantidad de patrones de mariposas que brotaban sobre su piel, Nell estaba segura de que Soifón tenía sus propios métodos para matar. TCH. Los labios de Nell se adelgazaron mientras apretaba los dientes por el golpe repentino en sus abdominales. Ignorando el dolor, arremetió con su lanza, solo para vacilar a mitad de camino cuando escuchó un silbido en su oído. Torciendo su cuerpo, apenas logró esquivar el golpe con el dedo dirigido a su cuello. Plantando pezuñas contra el suelo, ella empujó hacia adelante, usando su constitución superior y fuerza para elevarse sobre Yoruichi. Su brazo izquierdo se levantó, su cuerpo maniobrando para pararse sobre sus patas traseras. El poder brotó de su interior. Bestia como y dominante. Era una postura que recordaba al centauro griego de leyenda. Un maestro, sanador y profeta. El arquero y entrenador de héroes. Quirón. Lanzador verde. Fue un instante en el tiempo. Cuando los ojos de Nell se fijaron en la figura de Yoruichi, pudo ver las ondas moviéndose a través de los músculos de Yoruichi cuando la mujer inmediatamente intentó moverse fuera del rango de ataque. Ella no la dejaba. En una batalla entre ráfagas repentinas de velocidades, confiaba en su propia rapidez. Como un leopardo persiguiendo a un animal a pocos metros delante de él. No había escapatoria. ¿Ah? El jadeo no pudo evitar salir de su boca. Fue completamente inesperado. ¿Por qué sonreía Yoruichi? Incapaz de encontrar una respuesta, y no dispuesta a cesar su ataque, el resultado no fue a su favor. Shunko, Yoruichi habló con calma, retorciendo su cuerpo para revelar que no había tenido la intención de escapar del ataque de Nell en absoluto. Más bien, ella lo encontraría con los suyos. Rayos como zarcillos quemaron la tierra, Kido brillante presurizado arrojando como torrentes de la espalda y las mangas de Yoruichi, dándole la apariencia de alas. Por el peligro que sentía, Nell sabía que la situación ya no estaba a su favor, y se desarrolló tal como ella había esperado cuando Yoruichi irrumpió hacia adelante con su ataque. Puños del Rey del Trueno. La expresión de Nell se puso rígida. Como serpientes, las manos de Yoruichi parecían ignorar el poder contenido en la lanza de Nell, y en su lugar golpeaban incesantemente contra el brazo que la sostenía. CRKK.
Nell amortiguó un grito cuando el hueso de su brazo izquierdo se rompió, la dirección de su ataque se alteró como resultado, con fuertes cráteres en el suelo. Sin embargo, este resultado permitió a Nell desestabilizar el pie de Yoruichi. Aprovechando la oportunidad, inmediatamente golpeó con su puño derecho. Yoruichi ya había cruzado los brazos para bloquear, pero aún así resultó en que volara hacia atrás y sufriera daños. Grandes moretones que rápidamente se ennegrecieron aparecieron en la totalidad de sus dos brazos. Sin embargo, Nell era el que estaba peor. Después de todo, no se enfrentaba a un solo oponente. Con su brazo izquierdo temporalmente fuera de uso, Nell sintió una sensación de impotencia arraigarse dentro de ella cuando Soifón apareció en su lado debilitado. Nell maldijo por dentro, tratando de esquivar ya que no tenía medios para usar su brazo izquierdo para bloquear su lado izquierdo. Sin embargo, debido a su tamaño, no pudo esquivar y, en cambio, se vio obligada a arriesgarse. Susumebachi perforó una de las mariposas en el cuerpo de Nell por segunda vez. Después de las alas, Soifón se retiró rápidamente. Se acabó, Soifón habló con calma mientras Nell lo fulminaba con la mirada. Es posible que hayas sentido curiosidad por esas marcas que aparecen en tu cuerpo durante toda esta pelea, dijo Soifón. Su Zanpakuto volvió a su forma Nodachi. Sin embargo, puedo decirte que no importa cuán fuerte seas, estás muerto. Susumebachi tenía una habilidad mortal. Se llamaba muerte en 2 pasos. Si es golpeado en el mismo lugar que fue golpeado la primera vez, la víctima de Susumebachi inevitablemente morirá. Esto estaba casi garantizado, y con este conocimiento, Soifón tenía mucha confianza en su asesinato. Sin siquiera mirar hacia atrás a un Nell deslumbrante, Soifón se dirigió en dirección al Seireitei, Yoruichi siguiéndola detrás. Dejada atrás, Nell se sintió agotada, pero se sintió extremadamente afortunada por su rapidez de pensamiento. En su cuerpo, en cierta marca de mariposa, su armadura hueca de hueso se rompió en numerosos pedazos, revelando la piel bronceada suave e inmaculada debajo. Este era el lugar que Soifón había apuñalado por segunda vez. Al enfocar toda su energía espiritual en ese punto que predijo que Soifón golpearía, creó varias capas densas de protección adicional en el área. Sin embargo, era equivalente a la fuerza punzante de Susumebachi, que todas las capas habían sido perforadas, la armadura ósea se rompió en pedazos. Si lo que Soifón había dicho era correcto, entonces Nell realmente habría muerto si el segundo ataque hubiera aterrizado. Un escalofrío recorrió su espalda, pero estaba lejos de asustarse. Como hueco, esta no era la primera vez que estaba cerca de la muerte. Aún así, le dolía el cuerpo y la sangre brotaba de las otras marcas de punción sobre su piel. Peor aún, los diversos moretones dificultaban el movimiento y la acumulación de energía. No tuvo más remedio que buscar refugio dentro de los bosques distantes, que su ataque anterior no destruyó y recuperó allí. Tentativamente, se abrió camino a cubierto a pesar del dolor de sus movimientos. Finalmente, se derrumbó, sentándose de lado y apoyando su espalda contra un árbol. Su expresión mostraba su frustración. Individualmente, tenía un 100% de confianza en derrotar a su oponente, pero contra 2 enemigos que se especializaban en la velocidad por encima de la suya. La batalla fue extremadamente difícil. Aún así, ella era inteligente como Vasto Lorde, y pensó en sus errores. La próxima vez, si volviera a encontrarse con los dos, no sería ella escondiéndose para recuperarse. Haciendo una mueca ante sus heridas, sus ojos expresaban el disgusto de lo que estaba a punto de hacer. Ella era una Vasto Lorde, y el prestigio que tal título trajo a un hueco no era algo para ser menospreciado. Como el más fuerte de los huecos en la jerarquía, su poder era gigantesco, pero hubo un tiempo en que no fue así. Cuando todavía era una Akuchas deambulando por Hueco Mundo. Esto fue en un momento en que no se había reunido con sus compañeros como Pesche. No es que ella hubiera sido lo suficientemente fuerte como para protegerlos en ese momento, pero era mejor así. Solo con fuerza se puede hacer lo que se desea. Los débiles deben encontrar su propio camino hacia el poder. Esto fue cierto para todos los Vasto Lorde que deambulaban dentro de Hueco Mundo. Del mismo modo, ese tipo de huecos están en posesión de una cierta habilidad o ventaja al buscar y luchar contra presas.
Ella era muy parecida, aunque poseía una regeneración de alta velocidad como muchos huecos en la etapa de Akuchas en la evolución, la regeneración de alta velocidad era increíblemente agotadora. Incluso la simple regeneración de un brazo podría tomar una cuarta parte de sus reservas. Por lo tanto, lo que ella tenía que otros Akuchas no tenían en su lucha por la supervivencia, era otro medio para sanar de sus heridas con energía espiritual menor, si es que lo hacía. Esto fue lo que le permitió estar por encima del resto. Eso, y su capacidad para absorber el cero de un hueco enemigo y enviarlo de vuelta a ellos con mayor potencia y velocidad. Simplemente, odiaba su método de curación. La hizo parecer una tonta incluso. Sin embargo, con la situación como estaba ahora, sus heridas punzantes y la sangre filtrándose, le recordó esas situaciones cercanas a la vida o la muerte del pasado. En esos momentos, no podría haberse preocupado menos por ningún sentimiento personal, y no le importaría ahora. Por supuesto, ella tuvo un respiro sabiendo que no había otro hueco o Shinigami en el área para verla. Aún así, su expresión se volvió cada vez más fría mientras pensaba en Soifon y Yoruichi, como sintiéndose una vez más que comenzaba a correr a través de su brazo izquierdo roto. En ese momento, su brazo comenzó a moverse. Lenta y rígidamente, metió una mano en la boca y sobre los dientes hacia la garganta. El sonido de arcadas ahogadas resonó dentro de la quietud del bosque, sus heridas sanaron gradualmente. En otra parte, Ichigo apenas podía creer lo que veía ante sus ojos. Él y su grupo estaban completamente rodeados de huecos cuya fuerza no era nada de que reírse. Peor aún, había huecos de clase Bastolorde mezclados con la multitud. Sin embargo, estos huecos no los habían atacado en absoluto. En cambio, estaban parados allí confundidos, tan estupefactos como él mismo mientras la atención de las miradas de todos se centraba en el pequeño hueco infantil. Era Lilinette Gimperbuk, la hueca que había conocido en Karakura Town. Actualmente, ella lo estaba mirando directamente, su dedo aún extendido y señalándolo después de su arrebato anterior. Posteriormente, todos se volvieron para mirarlo. Fukaku, Ganju y el resto, aparte de Ishida, también lo miraban con desconcierto. Después de todo, no estaban allí para presenciar la escena de la llegada de Lilinette, a diferencia de Ishida y él mismo. Cerrando la boca, Lilinette se volvió para mirar hacia los otros huecos. ¿Qué están esperando todos ustedes, idiotas? Ella habló. Aléjate de ellos. Lilinette se abrió paso entre la multitud, arrastrando a un hombre de cabello castaño ondulado que parecía preferir estar en cualquier lugar que no fuera su ubicación actual. Este hombre fue nombrado como Star cuando Lilinette se irritó y comenzó a reprenderlo. Mientras tanto, Ichigo todavía estaba en un estupor en el que fue noqueado cuando Lilinette apareció directamente frente a él. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó altivamente, con las manos en las caderas mientras se inclinaba hacia adelante inquisitivamente. No supo cómo responder por un momento. Fue bastante difícil para él tomar en serio a Lilinette cuando apenas alcanzaba la mitad de su tamaño, y todavía actuaba como superior. Tal vez Lilinette notó la mirada incrédula pero divertida en su rostro cuando se subió a la espalda de Stark y comenzó a interrogar nuevamente desde una posición más alta. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó de nuevo, esta vez sus brazos estaban cruzados y lo estaba mirando. Ella ignoró por completo las protestas de Stark. Al mirar la escena, una contracción de irritación apareció en su labio mientras consideraba darle una lección al mocoso. Pero al ver los huecos que aún lo rodeaban a él y a sus amigos, reprimió el impulso. Lo que fue aún más impactante para él fue que Lilinette imponía tanto respeto de los otros huecos. Mirándolo ahora, los huecos invasores estaban bajo el control de Lilinette. La idea era absurda, pero los hechos demostraron ser más fuertes que las palabras. Incluso entonces, bajo la mirada de Lilinette, decidió basándose en las experiencias que tuvo con ella en el mundo humano, que ella era lo suficientemente digna de confianza. De lo contrario, probablemente podría sobornarla con el helado que una vez había probado en Karakura Town. Estamos aquí para rescatar a la gente, dijo claramente después de un momento. Los ojos de Lilinette se abrieron. Oh. Nosotros también lo somos, dijo como si estuviera compitiendo. Mientras esto sucedía, sintió un empujón en su costado. ¿Cómo diablos conoces estos huecos?
Kukaku susurró discretamente. Solo podía sonreír amargamente. No hubo tiempo suficiente para explicar, y menos aún cuando uno de los otros Bastolor desapareció seguido de más. Oye mocoso, ¿por qué les dijiste a todos que dejaran de atacar? Dijo Emilio Apaxi. Detrás de Apaxi estaban Sun-san y Milarose, que tenían la misma apariencia inquisitiva. Lilinete gruñó. Son amigos, dijo, usando a Stark como escudo. ¿Amigos? Apaxi hizo eco, mirando a Ichigo y la dirección del resto. 3 de ellos se sienten como Shinigami, y el resto son solo humanos. ¿Cómo podrían ser amigos? Mira, uno de ellos incluso parece un Shinigami. Es mejor simplemente matarlos. Apaxi dio un paso adelante. No, dijo Lilinete, saltando de Stark para pararse frente a Ichigo y el resto. Estoy de acuerdo contigo sobre los demás, pero Ichigo es un buen tipo, dijo Lilinete asintiendo con la cabeza. La boca de Apache se torció y consideró simplemente empujar a Lilinete a un lado. Sin embargo, una mirada a Stark y recordando la fuerza que Stark había mostrado una vez, rápidamente decidió no hacerlo. Chasqueando la lengua, Apaxi admitió el problema malhumoradamente. ¿A dónde van? Lilinete le preguntó a Ichigo una vez que los huecos alrededor comenzaron a darles espacio. Dejando atrás solo a sí misma, Stark, Apaxi, Milarose y Sun-san en el centro. Sin embargo, Ichigo no tuvo la oportunidad de responder. Fue Kukaku en su lugar. La torre de aislamiento, dijo Kukaku. Lo había pensado muy profundamente. No había nada que ocultar de estos huecos, ya que ninguno de ellos, aparte de Lilinete, parecía que les importara la información. Y si lo hicieran, no significaba eso que tendrían la ayuda de los huecos de la clase Bastolorde. Es donde la sociedad de almas mantiene a sus prisioneros e individuos de alto perfil. Al escuchar esas palabras, no solo Lilinete, sino Sun-san y los demás abrieron mucho los ojos. El objetivo de Sun-san y el resto de los huecos era encontrar a Silent, y tal vez ella podría estar en la torre de aislamiento de la que se hablaba. Para Apaxi y el resto, fue una buena pista para continuar. Anteriormente, ella, Milarose y Sun-san habían estado compitiendo contra algunos otros Shinigami de clase capitán, pero por alguna razón desconocida para ellos, sus oponentes de repente se fueron actuando como si todavía estuvieran luchando contra alguien. Embarrizados en ese momento, Apaxi y los demás no hicieron nada mientras veían a sus oponentes desaparecer en la distancia hacia otra parte del Seireitei. No habían perseguido, y este hecho se debió principalmente a Sun-san, quien rápidamente les recordó lo que Lady Arrivel había instruido de antemano. No tenía sentido desperdiciar su energía en una batalla que no tenía sentido. En cambio, dirigirían su esfuerzo hacia la localización de Silent como Arrivel había instruido. Esta torre de aislamiento, ¿en qué dirección es? Sun-san preguntó bruscamente, con la mano en la boca como si desdeñara hablar con aquellos que consideraba debajo de ella. Kukaku miró a Sun-san y pensó en su respuesta, sin importarle el gesto grosero de Sun-san. Está allí, dijo eventualmente, señalando los edificios distantes. Sin embargo, si estás pensando en ir allí ahora, estás destinado a fallar. Está fuertemente fortificado ya que está cerca del cuartel del cuarto escuadrón, donde la mayoría de los Shinigami heridos son enviados para curarse de sus heridas. Además, la ubicación también está cerca de otros edificios clave que permiten un rápido despliegue de tropas. Sin lugar a dudas, enfrentarás mucha oposición. Sun-san cerró la boca y mordió cualquier respuesta que estaba a punto de decir. La respuesta de Kukaku fue lo suficientemente precisa como para que ella entendiera la situación en general. Además, de las 3 mujeres Bastolordes presentes, ella era sin duda la más inteligente. Podía leer las sutilezas y los matices de la voz de Kukaku lo suficientemente bien como para entender algo. ¿Entonces tendrías una manera? Preguntó Sun-san, mirando a Kukaku. En lugar de responder, Kukaku simplemente comenzó a alejarse. Esta acción fue suficiente respuesta. Ichigo y los demás dudaron por un momento, pero luego rápidamente siguieron a Kukaku junto con Milarose y el resto. Lilinete se separó de Stark y se dirigió hacia Ichigo, los dos pronto comenzaron a discutir sobre asuntos que a Stark no le importaban. En cambio, los ojos de Stark se dirigieron hacia Apaxi y el resto siguiendo a Kukaku.
Sabía que los tres pensaban que Silent podría estar en la torre de aislamiento de la que Kukaku había hablado, pero las probabilidades tampoco eran 100%. Por lo tanto, Stark decidió un curso de acción a pesar de la relativa pereza que mostró al hacerlo. Rápidamente instruyó a los otros huecos de nivel Atjuchas para que se dispersaran en diferentes direcciones del Seireitei. De esta manera, es posible que puedan encontrar Silent antes. Además, no importa si Kukaku tenía un método para llegar a la torre de aislamiento o no, habría sido imposible no ser visto con un grupo de huecos tan grandes como el suyo. Por lo tanto, Stark les había ordenado que se dispersaran. El grupo de varias docenas de huecos se redujo a solo Stark, Lilinete, Apaxi, Sun-san y Milarose. Si Kukaku y el resto prestaron atención a esto, no lo mostraron en sus rostros. Mientras Stark y los demás caminaban tranquilamente tras el liderazgo de Kukaku, se perdieron uno de los huecos que Shiro había enviado para decirles a todos que se reunieran. Caminando en silencio, este extraño grupo de Shinigami, humanos y huecos se dirigió hacia cierta área del Seireitei. De repente, Kukaku se detuvo. Frente a ella había un solo camino que conducía a un tramo de escaleras que conectaban con una plataforma más grande. Dicha plataforma tenía una enorme torre cilíndrica que se extendía hacia el cielo. Si uno mirara cuidadosamente, era posible ver numerosos grupos de Shinigami organizándose cerca en los otros lugares adyacentes. El camino que Kukaku había tomado era una rotonda, e incluso los había guiado a través de la gran mayoría del camino a través del sistema subterráneo de la Sociedad de Almas. Solo recordar el olor, casi causó que Lilinete se atragantara, pero sin embargo, se habían dirigido a la torre con una detección mínima, si es que lo hicieron. Las energías espirituales desenfrenadas en el aire ayudaron a enmascararlos aún más después de haber suprimido su energía espiritual. Sin embargo, la repentina parada del grupo hizo que aparecieran signos de interrogación en la mente de todos. Sin embargo, la respuesta se hizo evidente después de mirar la base de la caja de la escalera. Renji. Ichigo habló, viendo el Shinigami con el que había luchado en el mundo humano. La situación actual era el hecho de que Renji estaba bloqueando el camino. Con Renji en la base del tramo de escaleras, se hizo imposible evitar la detección hasta este punto, y Kukaku lo sabía. Sin embargo, Kukaku olvidó que en el grupo que lideraba, 3 de ellos eran imprudentes y exaltados, incluso excluyendo a Ichigo y Karin. Es solo un Shinigami, dijo Milarose, empujando hacia adelante junto con Apaxi. Parecía como si estuvieran teniendo una competencia sobre quién derrotaría a Renji primero. Sin embargo, los dos fueron detenidos por Sun-san. Idiotas, reprendió Sun-san. No tiene sentido pelear por un debilucho. Qué poco refinado de ustedes dos. ¿Cómo podrían ustedes dos esperar estar en Lady Arrival o las buenas gracias de Shirou? Es demasiado cómico. Perra, cállate, juraron Apaxi y Milarose, redirigiendo su atención. Mientras tanto, Lilinete ya estaba instando a Stark a tomar medidas, golpeando su espalda para que avanzara. Sin embargo, estaba condenado a ser un intento fallido. Stark no se movería por una razón tan trivial. En cambio, fue Ichigo quien se enfrentó a Renji a pesar de los silbidos de Kukaku para que permaneciera donde estaba. Sin embargo, Ichigo no pudo hacer lo que dijo Kukaku. Entre Renji y él, los dos tenían muchas cosas que resolver. Puntajes pasados, y poner las cosas en orden. En su opinión, si Renji se preocupaba tanto por Rukia, ¿por qué Renji no dedicó su fuerza a salvarla en lugar de condenarla a muerte? No estaba bien. Cuando Ichigo se acercó, rápidamente notó que Renji ya se había fijado en ellos. Era difícil no hacerlo cuando consideró la pura presencia de los señores Basto detrás de él, especialmente cuando Apaxi y Milarose habían liberado su energía espiritual momentos antes. Sin embargo, una mirada de sorpresa apareció sobre el rostro de Renji seguida de una ola de desprecio y furia cuando notó a Ichigo. «¿Eres tú?», dijo Renji con los dientes apretados, su zanpakuto fue inmediatamente dibujado. «Si no fuera por ti, Rukia no estaría en esta situación». Ichigo no tuvo otra respuesta que sacar su propia espada. Fue entonces cuando Renji notó a los demás. «H.O.Yous, Vasto Lorde». El tono de voz de Renji era incrédulo y lleno de una incredulidad con un toque de miedo.
más aún cuando recordó que su capitán había sido derrotado por Bastolordes anteriormente. Fue solo recientemente que el capitán Byakuya se despertó, y el hombre ya había desaparecido de la sala médica a pesar de sus heridas. «Lideraste huecos aquí», dijo Renji con seriedad. Sin embargo, Renji no se movió para informar a los demás de inmediato. Renji era impetuoso, pero de ninguna manera era un tonto. Si Ichigo viajaba con huecos, eso significaba que debían haber compartido el mismo objetivo. ¿Estaban los señores Basto ayudando a Ichigo a rescatar a Rukia? Era el único objetivo que podía concluir que Ichigo tendría en el Seireitei. Las emociones de Renji inmediatamente entraron en conflicto. Por un lado, sabía que las posibilidades de tener éxito en rescatar a Rukia aumentarían con la fuerza de batalla de varios Bastolordes, pero también tenía su deber como Shinigami. Finalmente, se decidió por una respuesta, manteniendo toda su atención en Ichigo. Tal vez Kukaku derivó, o entendió algo de la situación, pero inmediatamente comenzó a guiar a los demás más allá de Renji, quien no hizo nada para detenerlos. Orihime, Karin, Chade y Shida vacilaron en ese momento, inseguros sobre qué hacer, pero Ichigo rápidamente les dio un gesto de asentimiento para seguir adelante. Esta fue su batalla a enfrentar. Tan pronto como Kukaku y el resto estuvieron fuera de la vista, Ichigo abrió la boca para hablar. «¿Por qué los dejaste ir?», preguntó, aunque ya tenía una corazonada. «Eso no es asunto tuyo», descartó Renji. El despido de Renji solo fortaleció la teoría que crecía en la mente de Ichigo, pero independientemente, este no era el momento. Con un solo paso, la batalla comenzó con un solo grito. Aullido, Sabimaru. En los edificios de arriba, Lilinete y Stark miraron hacia abajo cuando comenzó la batalla. En lugar de seguir a Kukaku y al resto, Lilinete había decidido inesperadamente esperar y ver cómo concluiría la batalla de Ichigo. «Lilinete, ¿no quieres seguir?», Stark preguntó, poniéndose cómodo. Lilinete puso sus manos en puños. «Quiero seguir», pero ella se alejó. Por alguna razón, sintió que sería una pena si Ichigo muriera desafortunadamente. En el tiempo que había pasado con él en Karakura Town, había visto y experimentado el tipo de persona que era. Incluso si ella era una hondonada, él no la trataba con ningún desprecio o prejuicio. En cambio, cuando ella había explicado que estaba buscando a alguien en Karakura Town, Ichigo incluso la había recorrido junto con otro Shinigami de cabello negro. Rukia si pudiera recordar. Debido a estas experiencias, había una parte dentro de sí misma que consideraba a Ichigo un amigo. En cuyo caso, dejarlo morir mientras ella avanzaba le dejó un sabor amargo en la boca. Por lo tanto, ella se había quedado atrás, y dondequiera que estuviera, Stark también lo seguiría. En su opinión, Stark siempre fue la más confiable. Cuando estaban solos, solo se tenían el uno al otro, ahora ella tenía muchos amigos. Y ella lo mantendría así. No quería volver a experimentar ese sentimiento de soledad, haciéndola abrazar a sus seres queridos. Quizás en algunos niveles, Stark entendió lo que estaba pensando, ya que a pesar de que Stark parecía estar flojo, sus ojos estaban en la batalla sin pestañear. Con solo una palabra de ella, estaba segura de que Stark intervendría. «Vamos», dijo Kukaku, instando a Orihime y a los demás a seguir adelante. La torre de aislamiento estaba directamente delante de ellos, y no tenía sentido mirar hacia atrás ahora como lo estaban haciendo Orihime y los demás. Sin embargo, Kukaku sabía la razón, y fue precisamente por esto que no pudo poner ninguna ira en su tono. Solo estaban preocupados por Ichigo. Sin embargo, a diferencia de ellos que no estaban prestando atención, Kukaku hace mucho tiempo notó que Stark y Lilinete se habían quedado atrás. Si esos dos lo estaban ayudando, entonces Ichigo debería estar a salvo. Dirigiendo su atención hacia la torre de aislamiento, se dio cuenta de que sería una larga subida llegar a la cima. La única forma de entrar en la torre era a través de un edificio adyacente conectado por un puente de madera. Dicho edificio estaba rodeado por un gran tramo de escaleras que giraban en espiral alrededor de él para llegar a la cima. Mirando hacia atrás a la cara preocupada de Orihime y los demás, Kukaku decidió que continuaría liderando este grupo inexperto. «Sígueme», dijo, avanzando. Apaxi, Sun-san y Milarose no siguieron a Kukaku y los demás, en cambio, los tres estaban mirando la torre y luego al tramo de escaleras.
Sería mucho más rápido si simplemente saltáramos, concluyó rápidamente Milagros. Por una vez, nadie discutió con ella entre los tres. ¿No vamos a seguirlos? Apache preguntó despectivamente. No tiene sentido ahora que estamos aquí, dijo Sun-san. En este punto, los tres estaban una vez más sincronizados. No tenían apegos a Kukaku y al resto, solo curiosidad hacia Ichigo, e Ichigo no estaba presente en ese momento. Hablando de eso, ¿dónde está el mocoso?, preguntó Apache. Ella había estado segura de que Lilinette y Stark estaban siguiendo por detrás. Y por lo que parece, Milagros tenía la misma opinión. Se quedaron atrás si ustedes dos no se dieron cuenta, dijo Sun-san suspirando. Ambos todavía tienen que trabajar en sus habilidades de observación. Ni Apache ni Milagros pudieron replicar. Después de todo, no se habían dado cuenta de que Stark y Lilinette se iban a toda prisa. ¿Qué creen que el mocoso encuentra interesante en ese Shinigami de cabello naranja?, preguntó Milagros. Es Ichigo si no puedes recordar, y desafortunadamente, no tengo la respuesta a esa pregunta, respondió Sun-san. Sin embargo, con todo resuelto, bueno, entonces, ¿de acuerdo? Apache y Milagros se asintieron. La energía espiritual se acumuló en sus piernas. Los tres pronto hicieron cráteres en el suelo mientras saltaban, creando grietas que se extendieron para convertirse en pequeñas fisuras. La torre era enorme, alcanzando una distancia absurda en el cielo. Incluso para Sun-san y los demás, era imposible llegar a la cima en un solo salto. Por lo tanto, todos se movieron hacia la base de la torre para usarla como palanca para otro fuerte salto. Sin embargo, tan pronto como el pie de Apache hizo contacto con el edificio, en lugar de poder saltar más arriba como pretendía, sintió que su poder se desvanecía repentinamente. Posteriormente, comenzó a caer, estrellándose contra el suelo donde dejó una huella en la baldosa pulida. Milagros y Sun-san se echaron a reír, la risa de Sun-san fue más reservada mientras usaba una mano para cubrirse la boca. Idiota, ni siquiera puedo saltar correctamente, incitó Milagros. Al igual que Apache, se estaba acercando a la altura máxima de su salto y tendría que tomar otro usando la torre. Así es como se hace, dijo Milagros, mirando a Apache mientras su pie hacía contacto con la repisa del edificio. Exclamación de cierre, Milagros miró hacia abajo sobre su pie estúpidamente, y luego sin palabras se estrelló contra el suelo mientras experimentaba una pérdida de poder similar a la de Apache. ¿Quién es el tonto ahora? Apache disfrutó del fracaso de Milagros. Cállate, dijo Milagros, empujándose del suelo. Hay algo extraño con esta torre. Cuando Sun-san se acercaba al ápice de su salto, dudó mientras miraba a los dos de abajo. La miraban expectantes. Es cierto que no le gustó la sensación. Si 2 de cada 3 no tuvieron éxito, ¿cuál era el punto de hacer el ridículo? No había clase en eso en absoluto, y los dos de abajo solo estaban esperando que ella fallara. No había forma de que ella les diera ese placer. Ella resopló fríamente, alcanzando el ápice de su salto, y luego descendiendo lentamente. Apache y Milagros sintieron una contracción en sus rostros, mientras miraban a Sun-san que los miraba condescendientemente. En lugar de decir nada, Sun-san se movió hacia la torre y colocó una mano sobre ella, su expresión se oscureció. Esta torre tiene propiedades similares a la pared que rodea el Seireitei, lo que dificulta la creación de una plataforma de energía bajo nuestros pies, o la concentración de nuestra energía, concluyó Sun-san. Será demasiado difícil utilizar nuestro poder para hacer que saltemos. Por lo tanto, nuestra única opción es caminar hacia arriba a menos que podamos volar naturalmente. Después de que Sun-san terminó de hablar, los tres miraron hacia la base de las escaleras y, a regañadientes, comenzaron a subir para alcanzar a Kukaku y al resto. Hablando de Kukaku, ella y los demás ya habían subido la mayor parte de la torre. En solo unos pocos pasos más llegan al puente de madera que conduce a la sala de espera de la torre de aislamiento. Ella no habló mucho con los demás, ni trató de aliviar sus preocupaciones hacia Ichigo, pero eso fue porque tenía sus propios problemas con los que lidiar en este momento. En cuestión de minutos, podría confirmar por sí misma la validez de la declaración pasada de Ichigo.
En alguna parte de su corazón, sabía que esto podría haber sido una estratagema para permitir que Ichigo y los demás tuvieran fácil acceso al Seireitei, pero no pudo evitar creerlo de todos modos. Después de todo, su hermano mayor puede estar vivo. Tragó saliva justo cuando llegó a la cima, el sonido de pasos detrás de ella alertándola del hecho de que Ganju y los demás habían llegado a su lado. Sin embargo, ella no se dio cuenta mucho. Alguien más tenía su atención. Bueno, bien, Lady Shiva, dijo un hombre que llevaba un kimono rosa estampado. Dicho hombre estaba ocupando un lugar directamente frente al puente de madera. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que visitaste el Seireitei. Y pensar, incluso trajiste amigos. El hombre obviamente se refería a Orihime y los demás, pero no parecía haber ninguna hostilidad en el tono del hombre. Capitán Kyoraku, dijo Kukaku, chasqueando la lengua. Supongo que no me dejarías echar un vistazo a quien está allí, ¿verdad? Shunsui Kyoraku inclinó el sombrero de paja sobre su cabeza hacia abajo, proyectando una sombra sobre sus ojos, mientras recordaba los deseos finales del teniente de la 13ª división. Ah, sí, sobre eso, no tengo miedo. Cosas clasificadas allí sí, dibujó Shunsui. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus negativas solo estaban haciendo que Kukaku quisiera esforzarse más para saber qué había dentro. Sin embargo, Shunsui tampoco podía simplemente darle permiso para ver. Lady Shiva, le agradecería mucho que no le pusiera las cosas difíciles a este perezoso capitán. Quizás podamos compartir una bebida o dos en su lugar. Corte la mierda, capitán. Kukaku rugió. Si no me dejas ver, ¿por qué no me dices quién está allí? Shunsui soltó un suspiro antes de negar con la cabeza. Su información clasificada. Al decir eso, Shunsui pareció detectar algo momentos después cuando entrecerró los ojos. Justo cuando Kukaku estaba a punto de estallar en rabia, su expresión cambió a una de pánico. Ganju, bájate. Ella llamó. Confundido acerca de por qué Kukaku le estaba diciendo que bajara, Ganju todavía lo hizo de todos modos, evitando un cero que pasó zumbando con su trayectoria dirigida hacia la puerta de la torre de aislamiento. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Shunsui lo había cortado por la mitad con una espada desenvainada, destruyéndola antes de que pudiera alcanzarla. TCH, Milagro se gruñó molesta. Ella no había estado apuntando a Ganju, pero el hombre desafortunadamente se había posicionado en el camino después de que ella ya había soltado el ataque. Pero en cualquier caso, realmente no le importaba. Vasto Lordes, la expresión de Shunsui inmediatamente se volvió seria después de concluir sus avistamientos. Oí, hombre de aspecto sórdido. Si estás ocupado tratando con los demás, ¿por qué no nos dejas ver quién está en esta torre sin interrumpirnos? Dijo Sun-san. Puedo garantizar que nos iremos si nuestro objetivo no está allí. Sórdido, yo. Hermosa dama, tus ojos simplemente te engañan. Shunsui respondió, preparando su espada. No, mi visión es mucho mejor cuando juzgo a los demás, respondió Sun-san suavemente. Ahora o sal del camino o prepárate para la batalla. No me lo estás poniendo fácil, ya sabes, dijo Shunsui. De hecho, me temo que tus dos amigos de allí ya han decidido causarme problemas. Al escuchar la respuesta de Shunsui, Sun-san solo pudo sacudir la cabeza exasperadamente molesta por las miradas provocativas que Apache y Milagro se estaban dando, su energía ya se estaba convirtiendo en un frenesí de batalla. Eran idiotas, no más que idiotas, eran imbéciles. No entendieron que todo se convertiría en un desperdicio de energía si Silen ni siquiera estuviera dentro de la torre. Era mucho mejor verificar primero antes de tomar medidas, pero estos dos. Sun-san simplemente no tenía palabras para expresarse más que una vehemente cantidad de insultos. Sin esperar a que la conversación continuara, Apache y Milagro se atacaron primero, obligando a Shunsui a retirarse a otra parte del edificio donde se enfrentó a los dos. En la parte superior de la torre, la influencia de cualquier propiedad en el edificio se redujo un poco, lo que permitió la batalla. Sun-san miró a Kukaku y sintió como si la estuvieran usando. Sin embargo, no pudo decir nada, ya que fueron Apache y Milagro quienes comenzaron todo. A regañadientes, siguió a sus dos amigos. Al darse cuenta de la oportunidad que estaba frente a sus ojos, Kukaku inmediatamente se movió hacia la torre.
Date prisa, hizo señas a Ganhu y a todos los demás. El puente era ancho y largo, y para cuando todos llegaron a la celda de detención en la torre de aislamiento, los sonidos de explosiones comenzaron a sonar desde donde Shunsui se enfrentaba a Paxi y los demás. Cuando colocó una mano en la puerta de la celda, su cuerpo no pudo evitar congelarse. Este fue el momento. Brevemente, recordó todos los recuerdos que tenía de ese sonriente hermano mayor suyo. La última esperanza del clan Shiva, que fue aplastada sin piedad y se convirtió en amargos resentimientos. Había sido asesinado. Era como un mantra que una vez se había repetido en su joven mente una y otra vez, y todavía lo hacía en sus sueños. Hacía tiempo que había sido informada de la situación, y se conocía lo suficientemente bien como para saber que nunca culpó a Ruki Akuchiki, el Shinigami involucrado en la muerte de su hermano. Sin embargo, eso no le impidió llorar. Era como si algo se hubiera apoderado de su corazón y lo estuviera apretando constantemente. En este momento, el tiempo se sentía como si estuviera congelado. Y en este marco de tiempo, la mano de Ganhu rozó la suya, y juntos abrieron la celda de la prisión. Estaba oscuro y estrecho. La única luz proveniente de una abertura de forma rectangular que actuaba como una ventana para permitir que el aire entrara en la habitación. Aparte de eso, la habitación estaba desprovista de cualquier otra cosa, solo una losa de piedra de roca sequiseki que podría usarse para sentarse. Orihime, Chad, y Sida, Karin. Rukia se puso de pie sorprendida dentro de la habitación. Llevaba un vestido blanco como kimono. Un atuendo designado para las almas que debían ser purificadas y extinguidas por el Soukyoku. Sin embargo, a ella y a Ganhu no les importaba mucho esto. En cambio, no sabía cuándo comenzó, pero las lágrimas corrían por sus ojos. Su rostro se movió, sus cejas se arrugaron mientras la pura emoción que la atravesaba la abrumaba. Tan fuerte como mujer, de repente sintió como si hubiera perdido toda su fuerza, regresando a esa niña que esperaba tontamente a un hermano que no regresaría. Se arrodilló, sollozando en silencio, usando el dorso de sus manos para limpiarse las lágrimas que simplemente no se detendrían. Ganhu era muy parecido, pero en lugar de caer de rodillas, se había cubierto los ojos con un brazo, pero estaba claro que el hombre también estaba llorando por la corriente transparente de líquido que bajaba por sus mejillas. Orihime y los demás no podían hablar. En cambio, estaban mirando en estado de shock a la persona que había obtenido tal reacción. ¿Y Ichigo? La persona parecía una copia exacta de Ichigo, aparte del cabello negro que tenía el hombre. Por lo que Ichigo había dicho antes, este hombre se llamaba Kagen Shiba, y era el hermano mayor de Kukaku y Ganhu. Kagen estaba mirando en estado de shock, un indicio de algo brillando en esos ojos expresivos. Sorprendido a sus pies, Kagen abrió la boca y preguntó gravemente: Kaku, Ganhu, ¿qué estás haciendo aquí? Gracias por leer, y gracias a mi nueva mecenas, Jade, Patreon.com/Parcasius. La próxima actualización se decidirá el jueves una vez más. Capítulo 22. Sociedad de Almas, parte 4. Se sentía como si el mundo estuviera girando a su alrededor, cambiando y nadando e incapaz de formar una imagen concreta. El acto de abrir los ojos solo hizo un repentino estallido de náuseas contra sus sienes que casi la hizo desmayarse una vez más. Sin embargo, Silen no lo haría, ya que esta vez se había apresurado a reunir su energía espiritual agotada y forzarse a despertar. Estaba oscuro, y según la textura del suelo debajo de ella, estaba en una especie de cueva con poca luz. Las estalagmitas colgaban del techo, goteando pequeñas gotas de líquido que hacían ruidos constantes en la quietud. Plop, plop. Se fueron. No sabía cuánto tiempo había estado aquí, e incluso sus recuerdos estaban un poco confusos desde el momento en que había actuado por impulso. Era como si algo se hubiera apoderado de ella en ese instante. Un instinto que rechazó cualquier tipo de razonamiento lógico, de tomar cualquier tipo de papel en la toma de decisiones. Todo lo que sabía era que no dejaría ir a su enemigo por miedo. Pensando en ello, no era porque tuviera miedo del enemigo, sino porque tenía miedo de lo que ese enemigo haría si su mano se hubiera soltado. Fue extraño. La noción de preocuparse por el bienestar de otra persona como un hueco, o lo que sea que fuera. Por otra parte, definitivamente no fue la primera, ya que ya sabía de uno.
ella presionó sus ojos en un intento de protegerse de su migraña palpitante sin ningún uso. Sin embargo, eso no significaba que ella simplemente continuaría permaneciendo donde estaba. Ichigo, Karin. Esos nombres parecían jugar como un disco en su mente. Aunque podía hacer coincidir esos nombres con las caras que había visto, de una manera u otra, no podía compararlos con ninguno de sus recuerdos. Esto la frustró para saber el final, pero este no era el momento de pensar en ello. Sus dedos se crisparon, sintiendo lentamente contra el suelo frío hasta que se detuvieron justo debajo de ella, agarrando un agarre estable. Su boca se abrió en reflejo mientras el dolor la asaltaba, mientras empujaba hacia arriba con sus brazos temblorosos. El ruido de los movimientos arrastrando los pies eran los únicos sonidos que resonaban dentro de la oscuridad, e incluso entonces, continuó durante demasiado tiempo cuando finalmente se tambaleó sobre sus pies. Parpadeando, miró hacia los rayos de luz que atravesaban su camino hacia la cueva. Teniendo en cuenta el profundo negro detrás, los rayos de luz parecían ser su única salida. Apoyándose mientras se apoyaba contra una pared, comenzó a hacer su camino hacia allí. Todo el tiempo, ella podía sentirlo. Su energía espiritual estaba disminuyendo. No sabía lo que le habían hecho, o tal vez era solo por su entorno, pero le resultaba cada vez más difícil reponer su energía espiritual. Normalmente, este proceso debería haberse completado después de un par de horas o días de descanso, pero a juzgar por su ropa y apariencia andrajosas, ya debería haber pasado más que suficiente tiempo. Aún así, apenas había recuperado nada. Lo que tenía en reserva es con lo que tendría que conformarse, y esta cantidad apenas fue suficiente para obligarla a despertarse y moverse. Una respiración a la vez, un paso tras otro. Era cada vez más difícil. Cuando sus piernas estaban a punto de colapsar, fue entonces cuando llegó a la abertura al final del camino. Habiendo seguido el rastro de esa luz, todo lo que pudo distinguir en su apertura fue una vista aérea del Seireitei. No se sorprendió, ya que ya había considerado que la habrían llevado a la sociedad de almas después de que no la mataran instantáneamente. Por otra parte, lo que realmente le preocupaba en el momento en que su energía espiritual se agotaba gradualmente, era la ominosa presencia que ahora detectaba sobre ella. Regio e inflexible. La sensación descrita por huecos bajo la hoja de un Shinigami. Sin embargo, este sentimiento parecía como si hubiera miles de ellos en una sola espada. Sin embargo, no podía darse por vencida. No cuando vio algo que causó una culpa inmediata que brotó de su interior. Se tambaleó sobre los pies tambaleantes mientras avanzaba una vez más. Incluso si fuera solo un pequeño paso, ya no se permitiría hacer nada. Después de todo, podía ver huecos luchando afuera en su vista elevada, y solo podía haber una sola razón para tal cosa. El más extraño de todos los huecos, y el que había conocido por primera vez al despertar en Hueco Mundo. El vasto de blanco. Su respiración pareció engancharse cuando se dio cuenta de hasta qué punto un hueco estaba dispuesto a ir por otro. En ese caso, un grito silencioso. Voluntarioso y fugaz, pero lleno de la determinación de un alma que no está dispuesta a extinguirse tan fácilmente. Su fuerza espiritual restante era como un faro que brillaba en el puerto brumoso. Claro, y desprovisto de la ferocidad general normalmente asociada con otros huecos, ya que ella era diferente en cierto modo. Esta era la razón por la que había considerado rápidamente el riesgo, pero aún así lo siguió adelante de todos modos. En comparación con los huecos que atacan a los Seireitei, la repentina aparición de energía espiritual probablemente no se priorizaría demasiado rápido. Su arrebato de energía tenía que ser lo suficientemente distinto como para ser notado. Por lo tanto, ella lo estaba reuniendo todo para liberarlo en una ráfaga. Aunque esa explosión puede ser pequeña, debería ser suficiente, porque había quienes lo reconocerían por lo que era. Después de todo, era su presión espiritual, un marcador y símbolo que gritaba que estaba viva. Con esto en mente, continuó sacando la totalidad de sus reservas. Estoy aquí. Era como si estuviera gritando esto en este momento, incluso si generalmente no podía hacerlo. Sin embargo,
Me temo que tendré que pedirte que te detengas allí. Una voz profunda y barítono se filtró en sus oídos después de que un dolor agudo la golpeara en la parte posterior del cuello. A partir de entonces, una fuerte presión espiritual sofocó y apagó la suya antes de que tuviera la oportunidad de dejarlo todo. ¿Quién? Este pensamiento era la única palabra en su mente mientras se desmayaba en la inconsciencia. Stark y Lilinette aún no habían aparecido. Por otra parte, tampoco lo hicieron Mila Rose, Sunsan o Apaxi. En cuyo caso, ¿hasta dónde han llegado para no recibir noticias de agrupación? Las cejas de Shirou se fruncieron pensativos, y no fue por los dos niños tirando de su rostro, sino por las fortificaciones que podía ver que se hacían dentro de su visión. Ubicados a varios cientos de metros en los edificios del Seireitei, una gran cantidad de Shinigami se agruparon en una estrecha defensiva. Un solo anciano estaba de pie al frente con las manos entrelazadas sobre un bastón de madera. Estos varios cientos de metros de brecha eran como una zona de amortiguación entre ambas partes donde la amenaza de represalias no se expresaba para quien diera un paso adelante primero. En este punto, ninguna de las partes estaba dispuesta a hacerlo, ya que muchos de los huecos y Shinigami todavía estaban dispersos. ¿Qué harás ahora? Ulquiorra preguntó con curiosidad desde un lado. ¿Seguir esta emoción para salvar a otros ha sido de alguna utilidad? Su mirada abandonó momentáneamente el campo de batalla y se dirigió hacia Ulquiorra. Después de decidir reunir sus fuerzas, Ulquiorra fue uno de los primeros en llegar. Esto se debió a su proximidad y al hecho de que la densidad de la energía espiritual de Ulquiorra era bastante alta, lo que dificultaba que otros huecos se perdieran. Sobre ese Ulquiorra, comenzó Shirou mientras se ponía de pie después de cepillar a Sogyo no Kotowari. Nuestro propósito aquí no está destinado a haber sido de ninguna utilidad. Demonios, fue más un detrimento realmente. Ulquiorra levantó una ceja. Entonces, ¿por qué? En lugar de que él explicara, otra voz cortó eso, dejó a Ulquiorra sin palabras. Entonces, ¿por qué es que has seguido? Arribel preguntó uniformemente. Caminando cerca de él, cruzó los brazos mientras apoyaba el peso de su espalda contra una pared. Pensando en ello ahora, nadie aquí te había impulsado a venir. Más bien, tú también lo sentías, ¿no? Algo inexplicable. Eso es lo que es la emoción, de lo contrario todos estaríamos vacíos. Ulquiorra giró la cabeza hacia un lado antes de levantar la mano y cargar contra un cero verde. La emoción no es nada en comparación con los resultados, dijo rotundamente antes de mover el orbe brillante de la destrucción en dirección a un edificio a 70 metros a la derecha. Te perdiste algunos de ellos allí, explicó Ulquiorra bruscamente. Luego desvió su mirada hacia Arribel. Sentir la necesidad de hacer algo, y hacerlo es completamente diferente, dijo mientras bajaba el brazo. Arribel ni siquiera reaccionó. No importaba lo que dijera, solo había 3 palabras que importarían. Todavía viniste, dijo uniformemente. Ulquiorra no dijo nada a partir de entonces, volviendo su atención hacia donde importaba en dirección al campo de batalla. Shirou suspiró en ese momento. Podía entender que Ulquiorra solo estaba tratando de explicar las cosas lógicamente, y fue por esto que renovó su resolución de terminar las cosas lo más rápido posible. Arribel, llamó. Arribel parecía extrañamente atento cuando su nombre fue llamado, por otra parte, podía decir que la mujer apenas lo notó ella misma. ¿Podría decirme qué vio en el edificio de la 12ª división nuevamente? Preguntó. No hay problemas, dijo Arribel antes de comenzar a narrar. Al ingresar a las instalaciones de investigación, había notado una variedad de sujetos experimentales dentro de varias celdas de almacenamiento alineadas contra las paredes. Del mismo modo, había estructuras cilíndricas de vidrio llenas de sobrenadante y un tipo de organismo que crecía desde su interior. Sin embargo, apenas había prestado atención a esas cosas, ya que no eran exactamente lo que estaba buscando. En cambio, a lo que prestó especial atención, fueron las profundas cicatrices dentadas grabadas en el suelo. Estas eran marcas de espada que indicaban que algún tipo de batalla había ocurrido dentro del espacio, pero estaba claro por la delicadeza de los ataques, que esta no era una batalla entre un hueco o Shinigami. Las armas blancas habían sido el principal distribuidor de daños, lo que indica que se trataba de una batalla entre Shinigami.
Otra evidencia fue el aura residual única de energía espiritual de algún tipo de Kido que el Shinigami usó. Sin embargo, ¿por qué un Shinigami lucharía contra otro Shinigami? Arribel hizo una pausa en su discurso por un momento cuando vio que había caído en la contemplación. La primera vez que escuchó a Arribel explicar este punto en su narración, ya tenía una sospecha en su mente. Después de todo, él ya sabía de un Shinigami que no era tan leal como el hombre se retrató a sí mismo en la sociedad de almas. Además, fue este hombre quien lo dirigió hacia el edificio, Aizen Sousuke. Sin embargo, ¿qué pretendía Aizen que él entendiera al descubrir lo que había en esa habitación? No le tomó mucho tiempo encontrar algo plausible. Los sujetos experimentales. Aunque cuando Arribel había hablado de ello, había pasado por alto el tema en particular, ya que probablemente ni siquiera contaba para nada en sus ojos. En Hueco Mundo, la vista de cadáveres era bastante común. No era algo a lo que un vasto lorde como ella prestaría atención, pero cuando consideró la personalidad del capitán, que había visto llevarse a Silent y los sujetos experimentales descritos en el edificio, entonces... Luego hubo un mensaje distinto implícito después de que Aizen lo había enviado allí. La salvé. Era así de simple. Si es así, entonces eso significaría que Silent ya puede estar a salvo, o al menos se mantendría en un lugar seguro. Concluyendo hasta este punto, dejó escapar un suspiro de alivio. Por favor, continúen Arribel, dijo. Arribel asintió. Después de descubrir esas marcas de espada y el caos general del interior, pronto llegó a una habitación individual que estaba libre de cualquier daño. Esto le sonaba a todo volumen, y una señal que se destacaba en marcado contraste con su entorno. Eso, y había logrado atrapar a un investigador solitario en el edificio al que tenía fuertemente armado para seguir sus demandas. Por lo tanto, ni siquiera se tomó un momento de consideración cuando abrió la puerta que conducía a la habitación y entró. Además, solo había unas pocas cosas que podían dañar a Vasto Lorde, y no podía sentir ninguna en las inmediaciones. Una vez dentro de la habitación, aquí fue donde había concluido la base de que Silent probablemente había escapado en el caos. Después de todo, Arribel había podido sentir débilmente la energía espiritual con la que se había familiarizado en el tiempo que pasó junto a Silent. El silencio había estado en esta habitación, y de alguna manera, se había liberado de sus restricciones, evidente por las correas rotas en la mesa de examen. Además, Arribel incluso observó signos de que Silent estaba en perfectas condiciones, evidente por la falta de sangre en la habitación en comparación con los demás. Concluyendo hasta este punto, Arribel terminó su narración. Sin embargo, esto solo lo dejó con más preguntas que respuestas. Con las heridas que había visto sufrir a Silent, era imposible que ella hubiera estado en buenas condiciones sin tiempo suficiente, y él se había apresurado a perseguirla. Por lo tanto, el marco de tiempo solo debería haber sido cuestión de horas en ese momento, o tal vez 1 o 2 días para tratar de localizar su área de espera. Fue entonces cuando un detalle menor en el recuerdo de Arribel entró en su atención. Un investigador solitario en un laboratorio vacío. No importa cómo lo pensara, si Aizen ya se había apoderado del lugar de antemano, ¿por qué habría un investigador allí para guiar el camino? Es difícil ser perfecto. A veces te pierdes cosas, dijo Kyoka desde su mente. Así fue como fue. La respuesta hizo clic tan pronto como Kyoka habló, y no fue su explicación. Más bien, fue el recordatorio de la habilidad de Kyoka como Zanpakuto. Entonces ese investigador solitario pudo haber sido el propio capitán. Fue una conclusión sorprendente, ya que recordó haber dejado atrás a Aizen antes de partir. Sin embargo, no fue imposible para Aizen llegar primero al edificio, ya que probablemente tenía una comprensión más profunda del terreno. Oi, hombre malo. Sogyo no Kotowari llamó. A diferencia de Kyoka, que residía y hablaba desde dentro de él, Sogyo no Kotowari permaneció firmemente en un reino físico. En este momento, estaban tirando de él. ¿Cuándo se despertará el maestro?, preguntaron los dos. Hablando sobre ese tema, se volvió hacia la forma de Juziro. El hombre todavía estaba inconsciente, y el volumen de su respiración indicaba que el hombre se estaba recuperando constantemente.
Sin embargo, esto solo fue posible porque había evitado que cualquiera de los otros huecos se acercara. Esta acción había ganado algo de afecto de los dos niños, pero aún insistían en llamarlo un hombre malo. Al principio, había considerado asestar el golpe final a Jushiro como lo había hecho con muchos de los otros Shinigami, sin embargo, algo dentro de él le dijo fuertemente que no lo hiciera. Era incomprensible, pero ahora que lo pensaba, de hecho, fue la decisión correcta. Como rehén, Jushiro jugó un papel más importante en la mediación de cualquier acción agresiva del lado del Shinigami. Esto se debió enteramente a la historia de Jushiro y la favorabilidad de los demás. No solo fue tenido en alta estima hacia muchos en el Seireitei, sino que también fue un estudiante enseñado personalmente por el comandante en jefe. Jushiro era un Vic que debería haberse convertido en un pilar del Seireitei, pero fue derribado por la aparición de una enfermedad incurable. Aún así, ninguna persona menospreciaba al hombre por ello. Incluso desde donde él, Arribel y los demás habían acampado, podía decir que el comandante en jefe lo estaba mirando con ojos feroces. Cerca del comandante en jefe, aparecieron otros dos que lo miraban con la misma intensidad, sin embargo, fue con una sensación de impotencia. Estos dos eran probablemente ayudantes cercanos de Jushiro u oficiales sentados y podía recordar cómo Shinigami formateaba sus filas. El capitán jefe aún no se movería, pero estaba seguro de que si hacía alguna acción hacia Jushiro, entonces no habría nada para detener los fuegos de la ira del comandante. Todos estamos reunidos excepto Stark, Lilinette y los otros tres. Sin embargo, no estoy seguro de la posición de Neliel, dijo Arribel. Tendremos que enviar a alguien para que la controle, pero estoy más preocupado por Stark y el resto. Ellos, a diferencia de Nell, pueden estar en territorio enemigo. Además, Nell es fuerte. Usted mismo dio la evaluación, y confío en usted, dijo después de apartar la mirada del capitán. Del mismo modo, el capitán jefe se volvió para tratar otros asuntos del lado del Shinigami. Arribel se quedó atónita por un momento, de pie allí sintiendo una sensación de satisfacción que no podía entender. Sin embargo, fue en este momento que escuchó el sonido constante de pasos con sus oídos reforzados. Por el sonido de eso, no era ningún eco. Cambiando su atención hacia la izquierda, notó una figura familiar que le indicó que siguiera fuera de la mirada del capitán principal. Si me disculpan por un momento, dijo a Arribel y Ulquiorra. Ninguno de los dos pareció escucharlo, pero pensó que debían haber entendido su significado. Al alejarse, educó su expresión antes de detenerse frente a la persona que lo llamó. Aizen, dijo un poco secamente. Bueno, es bueno verte. Aizen sonrió crípticamente. Sacudió la cabeza. Ya no quería molestarse con bromas. Por alguna razón, cuanto más miraba a Aizen, más recordaba haber tratado con alguien similar, una especie de sacerdote. Salvaste a Silent, dijo sin rodeos. Y engañó a Arribel haciéndole creer que Silent se escapó para evitar cualquier sospecha de tu parte. Coincidentemente, si las cosas salieron a su manera, todos aquí pueden haber tenido que quedarse mucho más tiempo del necesario. Lo extraño es que podrías haber logrado esto mucho más suavemente al no posar como un investigador solitario para entregarte. Sin embargo, no importa, debes tener tus propias razones. Aizen no lo negó. En cualquier caso, todavía la salvaste, dijo con pesar. Y basando todo en tus acciones, solo tienes un único propósito en mente. No habló más. No tenía que hacerlo. Aizen lo haría en su lugar. Puedo prometerte que está a salvo, dijo Aizen. Lo único que pido es que me des algo de tiempo y te puedo asegurar que cada hueco vivo dentro del Seireitei podrá regresar a Hueco Mundo. Un escenario en el que todos ganan. ... De vuelta en la torre, los sonidos de sollozos resonaron en el espacio poco iluminado. Kukaku, Ganju, ustedes dos no deberían haber venido, dijo Kaien mientras abrazaba a sus hermanos. A su alrededor, Rukia, Orihime, Chad, Karin e Ishida estaban torpemente a un lado. Ninguno haciendo ruido. Ustedes dos no deberían haber venido, dijo Kaien nuevamente, pero el control que tenía sobre los dos hermanos solo aumentó a medida que los atraía más. Fue una vista conmovedora. Más aún para Orihime, Karin, Chad e Ishida, que sabían que la única razón por la que Kukaku había dejado su casa era para verificar la verdad de las palabras de Ichigo.
Y ahora, aquí está la prueba. El aire era pesado y lleno de emoción, sin embargo, fue por esto que Kaien actuó primero. Temblando, su abrazo alrededor de Kukaku y Ganhu gradualmente comenzó a aflojarse para consternación de los dos, mientras se aferraban persistentemente a los brazos de Kaien. Kukaku, Ganhu, Kaien trató de razonar, pero los dos no escucharon nada de eso. Le dio una sonrisa amarga a Rukia, que lo estaba mirando antes de que su expresión se volviera resuelta y solemne. Vamos, todos. Largo de aquí. Puedo sentir que un capitán está luchando afuera. Puede que no tengas mucho tiempo para irte, dijo Kaien. ¿Qué hay de ti?, preguntó Ganhu, su expresión distorsionada en un lío de renuencia se hizo aún más sorprendente con las lágrimas en los ojos del hombre. Sin embargo, era natural. Un hombre solo lloraría después de la más emocional de las cosas. Una reunión con un hermano muerto podría clasificarse en esto. Nadie presente podría menospreciar esta expresión, porque sabían que serían muy parecidos si estuvieran en los zapatos de Ganhu. La respuesta de Kaien fue solo una expresión de angustia que enfureció a la mujer más cercana a él. Digo que se jodan todos. Kukaku rugió emocionalmente, tragándose un sollozo que amenazaba con estallar dentro de ella. El hecho de que te tengan en esta torre significa que... esta maldita torre... Como parte de una familia noble de la sociedad de almas, Kukaku sabía que estar encerrado dentro de esta torre significaba una ejecución venidera. Era solo que, nunca podría haber imaginado que la persona que estaría encerrada dentro sería su propio hermano. Kukaku maldijo de nuevo mientras miraba hacia otro lado. Ella no podía entenderlo. No, más exactamente, ella no podía aceptarlo. El agarre que tenía sobre Kaien aumentó hasta el punto en que sus nudillos se volvieron blancos, pero Kaien no mostró signos de incomodidad. Más bien, silenciosamente colocó una mano sobre la cabeza de Kukaku y comenzó a acariciarla suavemente. Obstinado Kukaku. Tienes que recordar respetar a tus mayores, o eventualmente te meterás en muchos problemas. Su labio tembló cuando un recuerdo particular brilló en sus ojos. De hecho, muchos ya habían ido y venido desde el momento en que vio la cara de Kaien. Fue lo mismo para Ganhu. Y todos estos recuerdos apuntaban hacia un solo pensamiento. No estaba muerto. Estaba vivo. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera tocarlo. ¿Y iba a ser condenado a muerte? No podía aprobarlo incluso si el capitán principal estuviera parado frente a ella. Demonios, probablemente incluso lanzaría un petardo explosivo si alguien insistiera en ello. Sin embargo, Kaien no pareció prestar atención a las emociones en los ojos de Kukaku y Ganhu. No puedo irme, dijo en voz baja, el sonido capaz de penetrar en los corazones de Kukaku y Ganhu como una espina vil. Me he convertido en parte de un eco. La admisión fue recibida con expresiones de asombro. Sin embargo, quizás el más sorprendido fue el propio Kaien, ya que había pensado que era suficiente para que los dos sostuvieran sus brazos para soltarlos. ¿Cómo habría sabido que solo lo abrazarían más fuerte? Su expresión se puso rígida, pero para el resto, parecía como si se hubiera conmovido mucho. Vamos a sacarte de aquí, en parte hueca o no, dijo Kukaku en voz baja, con la determinación hinchándose en su voz. Somos de la familia Shiba, y los asuntos familiares deben dejarse entre la familia. Kukaku inmediatamente comenzó a armar fuertemente a Kaien hacia la salida de la torre. ¿De esto, qué demonios? Kaien estaba perplejo. ¿Cómo llegaron las cosas a esto? Todo lo que quería era expulsar a todos de alguna manera del bar Rukia, pero parecía que su estrategia había fracasado. Conocía sus tareas desde el mismo momento en que Aizen había hablado con él. Si todo iba bien, entonces acompañaría a Rukia a la colina Soukyoku y se aseguraría de que terminara allí. Cualquier otro lugar puede significar la muerte como Aizen no había especificado. Cuando una protesta estaba a punto de salir de su boca, de repente sintió que no podía decir nada. Fue extraño. Mirando las expresiones de sus dos hermanos, se sintió inclinado a protegerlos y no lastimarlos de ninguna manera como estaba planeando. ¿Qué coño estaba pasando con él? Sacudió la cabeza. Sin que él lo supiera, una reacción estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. La oleada de las aguas y los cielos. Nehibana se estaba moviendo. Kukaku, Ganhu, no podemos salir así, insistió Kaien.
Si ustedes dos son atrapados sacándome de esta torre, entonces las repercusiones para ustedes dos serán inimaginables. Kukaku gruñó. Mejor que los tres muramos juntos que muramos solos, dijo sin miedo. Oí, ya mocosos. Date prisa y saca al Kuchiki de allí. Las restricciones sobre ellos sellan su energía espiritual, lo que les dificulta moverse. ¿Ah, sí? Dijo Orihime, moviéndose al lado de Rukia para darle una mano. Karin tomó el otro lado de Rukia. Puede que no sea Ichigo, pero también puedo ayudar. Además, todavía hay otra persona que quiero salvar, y es posible que sepas dónde está. Ustedes dos, esperen, Rukia inclinó la cabeza hacia abajo. El teniente Shiba tiene razón. Es mejor que ustedes no se involucren. Solo traerán peligro para ustedes mismos. TCH, Ishida chasqueó la lengua. En este punto, Kuchiki, ya estamos en problemas atrapados contigo, ¿no? Chara sintió con la cabeza a un lado. Siendo ese el caso, prefiero que respondas una pregunta mía, dijo Ishida mientras se levantaba las gafas. Durante esa noche, cuando se llevaron a Rukia, Ishida había caído en un estado de inconsciencia. Durante ese tiempo, podía recordar vagamente la presencia de otro uniéndose al campo de batalla en su estado mental sombrío. Sin embargo, aún logró echar un vistazo, y después de pensarlo más, finalmente dedujo por qué la imagen se había quedado con él a pesar de los borrones relativos del resto. Fue porque conocía a la persona. Incluso había entrenado con ella. Señora Kuchiki, no sabría a dónde pueden haber llevado a otro humano, ¿verdad? Preguntó Ishida. Después de todo, este otro humano era un compañero Kinki, y no alguien, él como Kinki, podría abandonar. Inesperadamente, había alguien más prestando atención a la respuesta de Rukia, y esa era Karin, cuyas manos se habían convertido en puños apretados. Sin embargo, Ishida no le prestó atención. Sobre eso, Rukia parecía preocupada. Los cuarteles de investigación de la 12ª división, dijo Kaien. El capitán Mayuri fue quien se la llevó, por lo que lo más probable es que la mantengan en el laboratorio de ese capitán. ¿Laboratorio? La expresión de Karin pareció endurecerse, pero ni Rukia ni Kaien dieron más detalles. Basta de hablar por ahora, interrumpió Kukaku. Tendremos tiempo para discutir entre nosotros después de que hayamos salido de aquí y nos hayamos dirigido a un lugar seguro. Bien, respondió Karin, su tono se redujo mientras meditaba en silencio para sí misma, un espejo de la expresión general de su hermano mayor Ichigo. El grupo salió rápidamente de la habitación y regresó al puente de madera que abarcaba la distancia hasta la torre y la salida. Sin embargo, el grupo no se estaba moviendo tan rápido como deberían debido a la indecisión de Rukia y Kaien sobre el asunto. Como Shinigami, conocían sus deberes y las reglas exactas que habían roto. Como tal, la muerte ya era el castigo conocido. Lo que estarían haciendo ahora al huir de ella era dañar su propia imagen de sí mismos. Kukaku no tendría nada de eso, y Ganju nunca intentaría protestar. Bajo la persistencia de Kukaku, Kaien y Rukia fueron llevados a la mitad del puente en solo un par de momentos. Rukia incapaz de armar mucho alboroto bajo la asertividad de Kukaku y la insistencia de sus amigos, y Kaien permaneció en silencio, permitiendo que el grupo se moviera a un ritmo más rápido. Sin embargo, nada podía prepararlos para enfrentar la paralizante presión espiritual que descendía desde arriba. Karin chasqueó la lengua mientras era puesta de rodillas junto con todos los demás. El cielo estaba rojo, un torrente de poder golpeando fuertes vientos que azotaban duramente contra los rostros de todos. La presión era maléfica y vil, algo que tenía el poder de alejar a otros solo con su presencia. Maldita sea, Kukaku se protegió los ojos e intentó buscar la fuente de tal energía, pero se resistió a finalmente localizarla. Evidentemente, ella no fue la única. Los rostros de los presentes eran como si hubieran visto un monstruo, y de hecho, probablemente lo era. Muévete a Soukyoku. Es una formación natural en conjunto con el Soukyoku que debería evitar la presión, dijo Kaien en tensión. Sin embargo, nadie le respondió, y nadie se movió, petrificado bajo la mirada ausente del imponente gigante ante ellos. Momentos antes. ¿Alguna posibilidad de que podamos evitar esto? Shunsui gritó perezosamente, bostezando en una mano. Sí, claro, se burló Apaxi.
como si hubiéramos huido de un Shinigami. Exactamente, Milagros siguió rápidamente. Tu especie siempre ataca a la nuestra, así que es natural. ¿Es así? Shunsui inclinó tranquilamente su sombrero de paja. Para mí, parece más como si los dos quisieran disfrutar de un frenesí de batalla. Shunsui suspiró antes de dejarse caer en el suelo de madera y sentarse cómodamente. Y, por supuesto, solo tenía que ser yo quien lidiara con esto mientras el capitán principal finalmente sale al campo. ¡Qué mala suerte! Desafortunadamente, Milagros se burló. Tienes suerte de no enfrentarte a Lady Arribel o Shirou, tal vez incluso a Stark. Arribel, Stark y Shirou. Tendré que recordarlo si puedo. Más fuerte que tú, ¿sí? ¿Quieres una bebida? Shunsui preguntó mientras sacaba un pequeño recipiente de sake. Milagros se enfureció con la respuesta, su boca se abrió para revelar los afilados caninos dentro mientras sus pelos se erizaban. Vanas vulgaridades amenazaban con vomitar desde su interior, pero en el momento en que estaba a punto de estallar, fue interrumpida. Deja de hablar Milagros, algo parece estar mal aquí. Apache frunció el ceño. Oí, viejo feo. Porque parece que te estás preparando para unas vacaciones en lugar de una pelea. Shunsui le dio una mirada muy honesta a Apache pero no dijo nada, sus acciones fueron una indicación suficiente. Pelear es agotador, simplemente se quejó. Deja de actuar tan engreída, llamó Sun-san, escondiendo su boca detrás de una mano pálida. Eres tan culpable como los otros dos, luego incitó. Oh. La expresión de Shunsui cambió a una de sorpresa, pero no reaccionó mucho en absoluto. La irritación brotó en la cara de Sun-san. Fue la primera vez para ella manejar a un oponente que no parecía considerarla en un nivel uniforme ahora que se había convertido en un vasto lode. En cualquier caso, al menos estaba mejor que los otros dos, que ya habían comenzado a volverse confusos. No es como si nos dejaras ir ahora que estamos frente a ti. Más bien no tienes intención de hacerlo a pesar de estar sentado allí, dijo con un resoplido. Lo descubrí tan fácilmente, ¿eh? Shunsui sonrió con ironía. Para ser franco, realmente no disfruto de estas cosas de pelea. Prefiero una buena bebida, pero tampoco puedo dejar que hagas daño a mis colegas. ¿Qué dirías si me ofreciera llevarte a mi cuartel hasta que todo esto explote? ¿Quién estaría de acuerdo con eso? Dijo Apache. Milagros y Sun-san tenían una opinión similar. Qué desafortunado, dijo Shunsui mientras se ponía de pie y guardaba su bebida. Entonces, ¿qué dice que todos jugamos un pequeño juego de niños? Basta con esta mierda. Milagros se gruñó antes de saltar hacia adelante. Si no estás atacando, entonces lo haré. Tarareó Shunsui ante el acercamiento de Milagros, sacando lentamente su espada. Flower Winrage y Flower God Roar, Eavenly Winrage y Eavenly Demon Snare. Katen Kikotsu. El zanpakuto en las manos de Shunsui se transformó en dos grandes cimitarras chinas negras y muy curvadas con bordes plateados. Rápidamente, señaló a Milagros y gritó una sola palabra. Blanco. Interrogación de cierre. Milagros estaba completamente confundida, pero no detuvo su ataque. Shunsui estaba abierto de par en par. El hombre ni siquiera parecía ir a defenderse. Maldito bastardo. Milagros apretó el puño con más fuerza, su poder se fusionó en un solo golpe en correlación con su furia de construcción. Shunsui ni siquiera pareció ponerla en sus ojos. Pues bien, veamos cómo estás después de tomar esto. La madera se astilló debajo de ella, el sonido de la carne encontrándose con la tela resonando en el campo de batalla. Y en ese momento, no solo Milagros estaba aturdida, sino también Apache y Sun-san. Ve, pero eso es imposible, murmuró Apache en estado de shock. Shunsui soltó una pequeña risa mientras estaba parado en su lugar original, el puño de Milagros todavía plantado en su pecho, donde golpeó su kimono rosa que estaba sobre su auri blanca de capitán. Realmente ahora, dijo Shunsui. Todo es solo un juego. Un juego de niños. Ironi, un juego de colores. Diciendo eso, Shunsui levantó su espada y golpeó suavemente contra la armadura de hueso hueco blanco en el cuerpo de Milagros. Blood. Milagros. Sun-san llamó. Ni Sun-san, Apache o Milagros podían creerlo.
Ese suave toque de Shunsui dejó un corte que se midió profundamente en el cuerpo de Millar-Rose. ¿Qué engaño es este? Millar-Rose grita a través del dolor. Por imposible que sea, ya había ocurrido, y Millar-Rose tenía la experiencia suficiente para saber cuándo retirarse. Rompiendo el suelo como una cubierta, apareció demacrada junto a Sun-san, una mano que intentaba cerrar la herida. Shunsui permaneció de pie donde estaba. Katen Kikotsu es una cosa voluble, dijo lentamente. Promulga las reglas de los juegos infantiles y las implementa por la fuerza en la batalla después de que uno se sumerge en su esfera de influencia. Ironi es muy parecido. En este juego basado en colores, dices el nombre del color que quieres atacar, y no puedes atacar nada más. Si el color que llamas no existe en tu cuerpo, entonces el daño es mínimo, incluso si el ataque normalmente infligiría una herida mucho más grave. En este caso, llamé al color blanco que está en la mayoría de nuestros dos cuerpos. En su caso, golpeó en rosa, dejando apenas ningún daño. Mientras tanto, hice tapping en el color blanco, y su fuerza es proporcional a la proporción del color blanco en mí. Shunsui floreció su auri blanco. Como puede ver, cubre una gran parte de mi cuerpo, de ahí el daño. Qué problemático, dijo Sun-san. Pero ¿por qué decirnos esto si tienes la ventaja? Porque es tu turno, Shunsui se encogió de hombros. Y casi nunca soy alguien que voluntariamente tome la iniciativa. Oh, es así, dijo Sun-san con cansancio. En cualquier caso, todavía levantó el dedo y cargó un 0. Entonces llamó blanco. Incluso si el kimono rosa estaba en el camino, la explosión debería abarcar todo. Yo también llamo blanco, gritó Apache cargando al mismo tiempo. Shunsui levantó una ceja antes de dejar escapar una pequeña sonrisa antes de saltar alto en el aire esquivando a ambos. Marrón, fue todo lo que Shunsui dijo de nuevo, desapareciendo y luego reapareciendo detrás de Apache apuntando a su pelaje marrón. Mierda, maldijo Apache, girando su cuerpo hacia un lado. Sin embargo, un destello de inspiración la golpeó cuando decidió levantar los brazos que tenían una armadura de hueso hueco blanco. Buen movimiento, felicitó Shunsui. Sin embargo, Katen Kikotsu es una mujer muy voluble. ¿Quién dice que seguimos jugando el mismo juego? Takaoni. La expresión en el rostro de Apache palideció cuando notó que la cuchilla de Shunsui le cortaba el brazo. No. Ella torció su cuerpo para escapar, pero ya era demasiado tarde. Con un ruido sordo, Apache fue enviada desmoronándose a la madera dura, rodando pesadamente hasta detenerse donde yacía respirando pesadamente. Sus heridas mucho peores que las de Millar-Rose. Sin embargo, Apache tenía una voluntad fuerte. Tosiendo sangre, todavía tenía la fuerza para ponerse de pie y dirigirse hacia Sun-san y Millar-Rose. Maldiciones, los ojos de Sun-san se entrecerraron en Shunsui tan pronto como se aseguró de que Apache todavía estuviera vivo. La batalla actual parecía imposible. Ni siquiera podían usar sus números para reprimir a este hombre con todos los trucos que Shunsui tenía bajo la manga. ¿Qué era Takaoni? Probablemente un juego nuevo, concluyó rápidamente Sun-san. Aún así, esperó a ver si obtenía una explicación. Desafortunadamente, ninguno parecía venir mientras Shunsui se quedaba allí esperando, con una pequeña sonrisa en su rostro. Herido como estaba Apache, su orgullo dolía más. Viejo estúpido, no te reirás por mucho más tiempo, se quejó Apache antes de desviar su atención. Sun-san, Millar-Rose. No hay necesidad de gritar, dijo Sun-san. Pero, de hecho, esa puede ser nuestra única manera. ¿Sabes lo que pasa si esto no funciona? Apache Gabe asintió mientras Millar-Rose no respondía, sus acciones fueron suficientes. Los tres se movieron hacia el aire y arrancaron sus brazos derechos, arrojándolos juntos en un rastro de energía espiritual roja que se asimiló y se fusionó. Bueno, eso es nuevo. Los ojos de Shunsui se abrieron cuando usó un brazo para proteger sus ojos de los fuertes vientos generados por la imponente presión espiritual que estalló violentamente alrededor. Todo en el mundo pareció congelarse en ese momento, la energía espiritual de tres vasto lordes fusionándose en uno. Y en la quietud, solo dos palabras resonaron del grito de tres voces que gritaban juntas. Quimera Parca. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrón, Hubert. Patreon.com/Parcasius